ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Ya estamos de vuelta, 8 de la mañana con 8 minutos. Los vamos a presentar de inmediato porque tenemos mucho que conversar. Está en el estudio de ADN Hoy el ministro del Interior, secretario general de Gobierno también, Claudio Alvarado. Ministro, gracias por venir. Bienvenido. Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, gracias por acompañarnos. Tenemos, ya decía Paula, muchísimo que conversar. Ya vamos a ir a todo el tema político, pero quiero partir con la emergencia que, aun cuando ha pasado un poquito la lluvia, se sigue viviendo en el sur. Ya lo reportábamos temprano. Hay cientos de personas afectadas, damnificadas, algunos todavía aislados. Y aun cuando la lluvia, ya decíamos, ha pasado, vuelve mañana y va a seguir, según meteorología, en parte importante de lo que queda de invierno. Desde ese punto de vista, ministro, y quiero partir con esto. Hay quienes están pidiendo emergencia agrícola en el sur. ¿Es algo que esté evaluando el gobierno? Sí. Bueno, en primer lugar yo quiero solidarizar con todas las familias que están sufriendo las consecuencias de la inclemencia del mal tiempo, que ya llevamos, si mal no recuerdo, prácticamente 3 semanas con intensidad de lluvia en un amplio sector del territorio nacional. Y para esos efectos, nosotros siempre hemos manifestado de que nuestra primera preocupación son las familias y sus afectaciones. Y para eso establecimos rápidamente un bono de recuperación que le permite a las familias enfrentar las primeras necesidades post-emergencia. Y para eso hemos desplegado al Ministerio de Desarrollo Social, apoyando a los municipios de todas las comunas afectadas para que levanten las fichas FIBE, que determina el grado de afectación familiar, y en función de eso ya hemos entregado del orden de 12.000 bonos a familias con una cifra del orden de 10.000 millones de pesos, y tenemos 26.000 fichas ya aplicadas y levantadas. Por lo tanto, en el transcurso de esta semana, los primeros días de la próxima, deberíamos ir en apoyo con esos recursos de las personas que han sido afectadas en la última temporada. Pero tras esa primera respuesta, ¿la emergencia agrícola es algo que se esté evaluando? Sí, se está evaluando, y de hecho nosotros solicitamos al subsecretario de Agricultura y al ministro de Agricultura que puedan desplazar a su gente desde Santiago, específicamente a la región de la Araucanía y a los ríos, donde hay una afectación importante en la pequeña agricultura rural, para que se evalúe esta situación, porque tiene que ser un informe técnico de línea. Entonces se está apoyando también para que esos informes se determinen rápido y se pueda decretar la emergencia agrícola, tal como se decretó en Coquimbo, parte de Atacama y en Valparaíso, y ahora con todo el área sur del país. Ministro, todos sabemos y estamos acostumbrados de alguna manera en Chile a sufrir inclemencias del tiempo, terremotos, etcétera, por lo tanto un poco acostumbrados, por decirlo de alguna manera, a las emergencias, y que tienen distintas etapas, ¿no? Usted está hablando de la etapa de la ficha FIBE, la entrega de ayuda. Mauricio le pregunta por la evaluación del decreto de emergencia agrícola. Sin embargo, en esta etapa se ha podido evaluar lo que se hizo por parte de Senapred y otras autoridades en los primeros momentos de la emergencia. Estoy pensando en el norte, donde ha habido algunas críticas en torno a las evacuaciones, al aislamiento de zonas rurales fundamentalmente, y ahora a los vecinos de Angol, que dan cuenta de una tardanza en la emisión de la alerta SAE de hasta 7 horas para la evacuación. A ver, nosotros en esta emergencia optamos por tomar todas las decisiones en función de un trabajo de la mesa técnica que se desarrolla diariamente en Senapred. En algunas oportunidades, en los momentos más críticos, nos juntábamos hasta 2 veces al día, en algunos 3, mañana, mediodía y tarde, para que en conjunto con los CODGRID regionales, que presiden los delegados y todas las autoridades, recibiéramos información instantánea respecto a lo que estaba sucediendo, cómo se estaba abordando la emergencia y de qué manera, ¿no es cierto?, abordábamos los cursos de acción que ese escenario nos presentaba. Puede haber alguna situación específica que obviamente hay que evaluarla y definirla post-emergencia. Todos estos procesos se caracterizan por una dinámica donde los imprevistos están a la orden del día, y por lo tanto las reacciones tienen que ser muy rápidas, y además son muchos frentes
en un mismo momento. Ya, es que eso, perdón, ministro, es que eso es lo que precisamente algunos reclaman que ha faltado. O sea, ya en el norte hubo algunos municipios que tras la primera alerta, ellos levantaron lo que se llama la alerta alfa, digamos, pidiendo a Senapred ayuda y ni siquiera les respondieron esos mensajes. Y ahora los vecinos de Angol dicen que ellos ya tenían las casas inundadas y 7 horas después les llegó la alerta SAE. A ver, respecto a las alertas alfa de los municipios, a mí me consta, porque participé de muchas reuniones en Senapred, en nuestra mesa técnica, y el subsecretario Pavés todos los días, se iban resolviendo en el minuto. Se levantaba la alerta y se entregaron víveres, kit de aseo, de limpieza, forraje para animales. En definitiva, se fue respondiendo porque nosotros tomamos las acciones antes de que los stock de insumos de emergencia estuvieran disponibles en las zonas afectadas. O sea, ¿en la respuesta hay una buena evaluación? O sea, en términos generales, nosotros creo que reaccionamos bien. No puedo desconocer que pueden existir hechos puntuales que generen este tipo de ruidos. Y eso obviamente hay que evaluarlo y hay que trabajarlo, pero también hay que colocarse en un contexto. Nosotros estamos en una emergencia que abarcaba desde Atacama hasta la región de Los Ríos. Por lo tanto, imagínense ustedes la cantidad de frentes de situaciones imprevistas que teníamos al mismo tiempo. Pedimos que se desplieguen ministros. De hecho, hoy día debería estar en Angol el ministro de la Vivienda, el subsecretario de Agricultura, gente de la DOH para ver el tema de los cauces de los ríos, las defensas. Pedimos también que se desplace gente a la zona del Biobío, fundamentalmente a la costa, donde hay caletas pesqueras. Ahí está el subsecretario de Pesca, está el subsecretario de Desarrollo Regional, porque queremos de que la autoridad de manera directa, en paralelo también a la red de Senapred, nos vaya transmitiendo esas necesidades y las dificultades que tiene la familia. Pero insisto, la primera preocupación del gobierno son las familias, son su afectación. Estamos entregando estos bonos de respuesta inmediata y se está haciendo todo el proceso que determine la magnitud de estos eventos en infraestructura. Y el presidente lo ha dicho, y el ministro de Hacienda también, se van a disponer de todos los recursos necesarios para reponer infraestructura y volver a la normalidad. Recursos que van a salir del presupuesto, ha dicho el presidente y ha planteado el gobierno en una fórmula que no convence a alcaldes de comunas afectadas y tampoco a algunos parlamentarios que hoy día, sin ir más lejos, tienen que votar el último artículo del proyecto de mega reforma, por ejemplo, como el senador Matías Walker, que es de la región de Coquimbo, que mantiene sus dudas. Él pide que en esta ley denominada reconstrucción se incluyan esos recursos para reconstruir las zonas afectadas en el norte chico. A ver, yo quiero separar dos cosas. Primero, el compromiso de aportar los recursos que sean necesarios para reconstruir lo que dañó esta emergencia van a estar disponibles. ¿De qué manera están disponibles? En esta ley que se termina su votación hoy día en el Congreso, muy difícil porque no se puede incorporar ninguna iniciativa adicional a la discusión porque es el término de un trámite de una comisión mixta. Pero hoy día se va a firmar un protocolo de acuerdo entre el ministro de Hacienda, que representa al gobierno, ¿no es cierto?, y todos los parlamentarios de las zonas afectadas del país, donde se garantiza el cumplimiento de lo que dijo el propio ministro de Hacienda y lo que dijo el presidente de la República en orden a que se deben exponer en la discusión de la ley de presupuesto todos los recursos que sean necesarios. Por lo tanto, ese compromiso está vigente, está saldado y se va a refrendar el día de hoy. Ya, y los votos están para hoy en la tarde para el artículo que falta, pensando en esa aprehensión que tenían también algunos senadores de la UDI, el senador Walker, pero pensando sobre todo en la negativa de la oposición a la fórmula de compensaciones por la exención de contribuciones. A ver, yo primero lamento la negativa de la oposición a esta fórmula de compensación, porque una de las cosas que siempre nos plantearon era que si la ley contemplaba disminución de ingresos municipales por exención de contribuciones a partir del 2027, los municipios no perdieran recursos. Y nosotros inicialmente señalamos, y así está expresado en el articulado de la ley, de que íbamos a compensar una parte de esa pérdida de ingresos de los municipios. El costo estimado de la exención que parte del 2027 eran $200 millones y nosotros siempre dijimos que la compensación iba a ser del orden de $120 a $130 millones y que el resto los municipios podían hacer un esfuerzo.
Pero en el debate legislativo y en las conversaciones surgió la opción, a proposición de la oposición, de que financiáramos el 100% de la pérdida de ingresos de los municipios. Y nosotros recogimos una indicación que a mí personalmente me entregaron senadores y senadoras de la oposición, cuyos términos habían sido conversados con los alcaldes y que nosotros transcribimos textualmente y solicitamos en la discusión en general que se diera la unanimidad para ingresar esa indicación y resolver ese tema. O sea, acogimos la indicación en los términos que nos planteaban, pedimos la unanimidad y nos rechazaron la unanimidad, no la pudimos incorporar. Por lo tanto, esto derivó en una comisión mixta, en donde llegamos a esa comisión sin fórmula de financiamiento de compensación para los municipios. Y se establece esta indicación compensatoria del 100%, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y esperamos que hoy día, yo tengo mucha confianza en que se va a aprobar también en el Senado. Ministro Alvarado, desde su larguísima experiencia política, 4 veces electo diputado, senador por el Biobío, 2 veces subsecretario, hoy biministro, ¿cómo califica las relaciones hoy del gobierno con la oposición? Bueno, a mí me gustaría que sean más fluidas, más de colaboración. ¿No lo son? Yo creo que siempre tenemos un diálogo permanente. Yo soy muy dado a conversar. La política se hace fundamentalmente con mucha disposición y con mucha voluntad a intercambiar opiniones, a buscar puntos de encuentro. Pero yo lo he dicho reiteradamente, o sea, yo siento de que en este proyecto de reconstrucción nosotros conversamos con varios actores políticos relevantes de la oposición, avanzamos en privado en una fórmula de acuerdo, pero yo también entiendo de que en política hay múltiples factores y la oposición legítimamente optó por privilegiar la unidad de bancadas y la unidad del bloque opositor como tal, de Frente Amplio, Partido Comunista, hasta la democracia cristiana. Piensa que su estrategia permanente ha sido como hacer notar esa diferencia. En algún momento incluso llegó a hablar del tutelaje del Frente Amplio y del Partido Comunista sobre el resto de la oposición. ¿Mantiene ese diagnóstico del tutelaje? Lo que pasa es que uno va constatando realidades. ¿Es esa para usted la realidad? Hoy día yo siento que la realidad es, respecto de la oposición, que hay una negativa a esta propuesta del gobierno desde el inicio, incluso desde antes que presentáramos la iniciativa, ya teníamos voces que nos decían que la iban a rechazar. Después, cuando nosotros avanzamos en la Cámara de Diputados, de público conocimiento, ¿no es cierto?, que lo que se bautizó como un tsunami de indicaciones para perturbar el avance de esta iniciativa. Por lo tanto, uno va constatando en el desarrollo, en el transcurso del debate, de que uno puede ir conversando, pero al final de esa conversación no va a llegar a ningún puerto porque hay una decisión inicial que ellos privilegiaron. ¿Y esa decisión ¿El tutelaje? Y yo creo que hoy día la mantienen, ¿no? Yo creo que es una decisión como bloque. O sea, aquí, ¿no es cierto?, decimos todos que no y nos alineamos todo. Y ante esa realidad, nosotros que lo que hicimos, fuimos administrando las votaciones propias con el propósito de asegurar el éxito de esta reforma. Ya, fueron muy debatidas sus declaraciones hace un par de semanas en el Mercurio, digamos, cuando planteó esto del liderazgo que falta, a su juicio, un liderazgo ordenador para la antigua concertación, digamos, como contraparte al Frente Amplio del Partido Comunista. Y ayer, usted se reunió justamente en La Moneda con los presidentes del Partido de la Concertación, y a la salida de esa reunión, el diputado Soto, el presidente del PPD, dijo que no solo le manifestaron ellos el profundo malestar que estas y otros dichos habían causado, sino que usted había reconocido su error, pidió excusas y se comprometió a mantener esta mesa de conversación. No, mire, mantener la mesa de conversación, absolutamente. Pero que yo haya reconocido que me equivoqué o que pedí excusas, eso no se ajusta a la verdad, y así lo salí a expresar ayer mismo en la tarde cuando conocí esa declaración, y también se lo expresé al diputado Soto por teléfono ayer en la tarde, porque si él señala eso, yo no estuve en esa reunión. O sea, así de claro, y yo tengo una larga trayectoria política, y si hay una de las cosas que me caracterizan, ¿cierto?, es siempre señalar de frente las cosas que pienso y no desdecirme de las cosas que digo. Y porque ahí está la confianza y ahí está la credibilidad de las personas. Pero lo que señala el diputado Soto
nos sucedió ayer en esa reunión. Ahora, yo entiendo las situaciones políticas y lo que uno quiere transmitir, pero en definitiva esto también tiene un límite y uno tiene que referirse a las reuniones en función de lo que se conversa en las reuniones y no lo que uno le gustaría escuchar en esas reuniones. Estamos conversando con el ministro del Interior, secretario general de Gobierno también, Claudio Alvarado, a esta hora en ADN Hoy. Ministro, pero si de confianza se trata, el PPD es precisamente uno de los partidos con el que el gobierno tuvo un vínculo que pudo haber hecho cambiar las cosas en relación a los acuerdos de la mega reforma. Y fue el gobierno en el que en ese caso, por las razones que ustedes ya han explicado, termina con esa confianza y introduce una indicación que rebaja todavía más el impuesto corporativo a las empresas cuando no fue parte de esa conversación. Se lo planteo en la lógica de que en la oposición señalan que el gobierno ha estirado, y voy a ocupar un término muy chileno, demasiado el chicle en términos de su excesiva confianza porque en este proyecto tenían los votos. Pero va a haber más proyectos. El gobierno lleva 5 meses en la administración de José Antonio Kast. Por lo tanto, se ha hipotecado de alguna manera el futuro de otras iniciativas en esa relación con la oposición. A ver, yo creo que la relación con la oposición no se agota en un solo proyecto. Y ayer mismo en la tarde lo conversábamos. Lo que pasa es que en la oposición dicen, al parecer, el gobierno está dispuesto a todo en este proyecto y eso ha significado incluso... Ayer en la tarde lo conversábamos y yo mismo les dije, aquí no se nos va la vida legislativa en este proyecto. Este proyecto ya está, hoy día se cierra, se termina, van a venir múltiples iniciativas en temas de seguridad, en temas laborales, en temas de mercados de capitales, que incentiven el crecimiento económico. ¿Y el gobierno espera recomponer la relación con esa oposición para lo que viene? Sobre todo la agenda de seguridad. Ayer conversamos eso y la agenda de seguridad tiene una gran ventaja. Yo creo que es sumamente transversal. Entonces, si el gobierno, con las iniciativas que va a ingresar y las cuales va a exponer los próximos días el ministro Arrau, yo creo que vamos a tener un espectro amplio de apoyos políticos, porque la inseguridad, ¿no es cierto?, el avance de la delincuencia, del narcotráfico, de la inmigración irregular, no tiene color político. Y ya en el gobierno anterior se vio que iniciativas de esta característica contaron con el apoyo de todos los sectores. Hoy día yo no veo por qué puede ser al revés. Entonces siempre en política nada es definitivo. Más allá de que el diagnóstico en seguridad sea, por ejemplo, compartido por varios, lo que planteó la ex vocera de gobierno Camila Vallejo, de que las promesas en seguridad de la administración de José Antonio Kast fueron un fraude. No, yo discrepo total y absolutamente de esos comentarios, porque si miramos las cifras reales, los indicadores muestran que hay un avance positivo en materia de seguridad. Han caído prácticamente un 19% las víctimas de homicidio, han caído los casos de secuestros en casi un 45% respecto al año anterior. En la macro zona sur tenemos muchos menos eventos de violencia que el año anterior. En la migración irregular bajó casi un 80% el ingreso regular y además de los que ingresan, el 70% ha sido inmediatamente reconducido. Las expulsiones han aumentado, llevamos casi 1.200, que es más de lo que el gobierno anterior expulsó en promedio en cada año, y queremos llegar a fin de año prácticamente con 2.000 expulsados. Pero así todo, ministro, en materia migratoria, digamos, ya el presidente dijo, digamos, que había planteado una metáfora en campaña, porque la promesa con la que mucha gente se quedó no fue con la metáfora, la promesa fue de expulsar a todas aquellas personas que habían ingresado irregularmente. Y estamos tratando de avanzar en eso, Mauricio, porque desde el 11 de marzo a la fecha, nosotros hemos expulsado más de 1.200 personas. Y cuando yo llegué a mi escritorio, me encontré con más de 44.000 decretos de expulsión pendientes. Por lo tanto, usted comprenderá que 44.000 decretos de expulsión pendientes, despacharlos en 5 meses de gobierno es prácticamente una tarea imposible. Y hoy día se han reiniciado, ¿no es cierto?, las relaciones consulares con Venezuela, que permite agilizar o resolver los trámites cotidianos de los migrantes, contar con la información suficiente y necesaria e iniciar más adelante los procesos administrativos que correspondan para materializar
esas exposiciones pendientes. Así todo, ministro Alvarado, como ministro del Interior y también como ministro vocero, secretario general de Gobierno, ¿cómo recibe las declaraciones, ni más ni menos que del presidente de la Cámara de Diputados, cuando plantea desde el oficialismo que el gobierno está perdiendo la batalla comunicacional? No, mire, yo no conozco a ningún gobierno que esté exento de la crítica comunicacional. O sea, todas las personas que han ocupado el cargo de la Secretaría General de Gobierno y los gobiernos propiamente tal, siempre reciben una crítica. Cuando hay alguna dificultad, siempre las comunicaciones son el problema. Y no necesariamente es así. Pero no se requiere un vocero único con urgencia, como plantea el diputado Chalper también. O en este caso, tal como usted dice, ¿no es así? Esta es de las circunstancias en que no es mire, así. yo respeto todas las opiniones que puedan dar los parlamentarios. Yo fui parlamentario y siempre hay que escuchar, acoger, conversar. Si hay algo que corregir, algo que mejorar, sería absurdo no estar disponible para eso. Pero aquí hay un modelo que es distinto. Y no necesariamente siempre una misma persona a la misma hora todos los días tiene que estar comunicando. Pero que sea distinto no significa que sea bueno necesariamente. No, pero bueno, para evaluarlo hay que dar tiempo a esto. Entonces, no necesariamente que una persona esté todos los días a la misma hora comunicando puede ser la mejor receta. Lo que sí yo entiendo es de que en Chile estamos acostumbrados desde el 90 en adelante a tener voceros únicos. Algunos voceros más histriónicos, otros más introvertidos, cada uno con su característica, pero que ejercían su rol todos los días. Estamos acostumbrados a eso. Nosotros tomamos la definición de que las cosas centrales, fundamentales del gobierno, las comunica el ministro del Interior, que tiene hoy día a su vez la vocería, porque quisimos tener y administrar en una sola mano todo lo que es la coordinación política del gobierno, la coordinación programática que está en el interior y la coordinación comunicacional. Y estamos en eso y le estamos dando espacio también a los ministros sectoriales, porque los mejores voceros de su propio sector son los ministros sectoriales. Si usted me preguntaba por la emergencia agrícola, ¿quién puede opinar en propiedad sobre el tema, ¿cierto? Es el ministro de Agricultura y puede ser mucho más preciso que el vocero. El ministro de Agricultura que también opina sobre aranceles en Estados Unidos, generando todo el ruido que generó, digamos. Bueno, pero tenemos que tener claro de que los aranceles afectan también a productos agrícolas y él tiene el legítimo derecho a dar una expresión. Pero bajo el contexto de que toda la negociación respecto a ese tema está bajo el alero de la Cancillería. Es que esa fue una explicación que tuvieron que darle incluso al embajador de Estados Unidos, molesto con dichos de Barros y de Campos, digamos, ¿no? A ver, aquí no podemos pretender de que los parlamentarios o los ministros no tengan su propia opinión. Pero aquí lo que no puede pasar es de que esa opinión se superponga a la política que tiene definida el gobierno respecto a esos temas. Y aquí claramente la administración de esa contingencia la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la cual todos esperamos que lleguen a buen puerto, y las opiniones personales se van matizando en función de la realidad que tenga cada sector, porque ¿Ministro? También tenemos que defender, ¿no es cierto?, la situación que pasa o cómo se afecta a determinados sectores de nuestro país. Ministro Claudio Alvarado, y a su parecer las vocerías sectoriales sí están funcionando, porque escuchábamos hace un ratito nomás en el informe a propósito de la petición de algunos en Chile Vamos de tener una vocería única, que daban como ejemplo que la semana pasada se anunció la incorporación de todos los cánceres al auge progresivamente. Y a juicio de algunos parlamentarios de su sector es una noticia que pasa con mucho más desapercibida de lo que debiera. Muy cortito, ¿están funcionando las vocerías sectoriales? Yo entiendo que sí, y creo que sí, y estoy convencido que es así. Lo que pasa que la réplica de esos mensajes del Ejecutivo, ¿cierto?, también tiene que tener un espíritu colaborativo desde quienes tienen representatividad ciudadana, desde el Parlamento, y en eso nosotros estamos enviándole todos los días las minutas comunicacionales, los temas que al gobierno le interesa difundir, y a veces hay realidades y contingencias en que el tema político de vocero único se llevan la agenda y colocan ruido a la comunicación que tiene el gobierno. Pero ¿le ha costado al oficialismo ser oficialismo? ¿Perdón? ¿Le ha costado al oficialismo acostumbrarse a ser oficialismo?
O sea, yo creo que nunca es fácil ser oficialismo. ¿A este oficialismo le ha costado ser oficialismo? Yo creo que a todos les cuesta. Si uno analiza la historia de los gobiernos y va mirando, yo recuerdo un gobierno de la expresidenta Bachelet, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, tenían claras mayorías y tuvieron proyectos emblemáticos que fueron rechazados por su propia gente. Entonces siempre pasa. No todo ningún gobierno está exento a eso. Ya, ministro Claudio Alvarado está, ya lo hemos dicho, estamos conversando con el ministro del Interior, vocero de gobierno Claudio Alvarado, a esta hora en ADN Hoy. No se va a reincorporar al ex subsecretario de Hacienda, usted ya lo planteaba ayer. ¿Quién va a ocupar ese cargo y cuándo se va a ocupar? Yo lo que manifesté ayer y hoy día lo reitero, es de que en los próximos días el gobierno va a comunicar quién asume, ¿no es cierto?, la responsabilidad en el ejercicio del cargo de la subsecretaría de Hacienda. Usted comprenderá que hay un proceso de que hay que ubicar ciertos nombres, ya hay personas que están siendo contactadas, que tienen que ser entrevistadas por el propio ministro Quirós, y una vez que él se forme una opinión de ese conjunto de personas, va a tomar su decisión para recomendarse al presidente de la República. ¿Por qué se decide no reincorporar a Rodríguez? A ver, aquí hay una situación en que el gobierno políticamente tomó una decisión razonada. Y él hoy día está en una situación en que tiene una discrepancia profunda con el laboratorio que estuvo a cargo de los exámenes. Y ese es un tema que no se va a resolver en los próximos días. Por lo tanto, tal como él nos planteó en su minuto de tener la libertad para ejercer su defensa y reivindicar su nombre, ante esta controversia que se ha dado, es mejor que lo haga y lo realice desde fuera del gobierno. Ya, pero lo que usted plantea es distinto a lo que en su momento planteó el ministro García Ruminot, donde se abrió a la posibilidad de reincorporarlo. O sea, ¿de qué depende en definitiva? ¿O se está cuestionando todo el sistema de toma de muestras, digamos, para los exámenes de droga? No, mire, yo lo que le puedo decir es de que el gobierno se enfrenta a una glosa y a un artículo 110 de la ley de reajuste, donde establece la obligación de los exámenes de drogas del presidente de la República y altas autoridades. En segundo lugar, hay un dictamen de la Contraloría que establece las condiciones y los términos de referencia sobre los cuales debe realizarse este test de droga. Y sobre la base de ese artículo 110 de la ley de reajuste, del instructivo de la Contraloría, se desarrollan, ¿no es cierto?, los términos de referencia y se hace una licitación y se adjudica un laboratorio al cual nos sometimos todas las autoridades. No hay cuestionamiento al respecto. Todas las autoridades nos sometimos al mismo proceso, ¿de acuerdo? Y el gobierno recibe un informe de un resultado positivo y conversamos con la persona afectada y tomamos una decisión como gobierno políticamente razonada, ¿ah? Y esa decisión política se materializa y el ex subsecretario presenta su renuncia y nosotros seguimos funcionando. El gobierno tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones, se está buscando un reemplazante y la situación particular del ex subsecretario, que nosotros lamentamos profundamente lo que está viviendo en lo personal. Ojalá que le vaya bien, ¿no es cierto?, en todos estos procesos y trámites de reivindicación de su nombre y en definitiva nosotros ya tomamos nuestra decisión, nos hacemos cargo de la misma y tenemos que seguir trabajando. Ministro, de todas maneras, más allá de las normativas, de las leyes existentes que dan cuenta de esta obligatoriedad de los test de drogas, este gobierno entró con una disposición política en relación a esto que es bien potente, ¿no?, que era hacer test de drogas incluso para llegar al cargo. Bueno, de hecho yo tuve que hacerme un test de drogas no recuerdo si fue en febrero o primeros días de marzo. Ya, no, febrero. Y en esa misma lógica, y a la luz de lo que ha pasado, de lo que usted dice, son decisiones políticas razonadas, ¿no termina dándose la señal política contraria cuando lo que está aquí en juego al final del día es la confianza en los protocolos, es la confianza en el laboratorio elegido, porque ayer el ex seremi de los Lagos también dice que renunció tras un falso positivo y es el mismo laboratorio? Por lo tanto, la ciudadanía, el ciudadano de a pie dice, bueno, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos al ex subsecretario que sigue defendiéndose como un ciudadano cualquiera, al laboratorio, al gobierno? La señal termina siendo mucho más confusa. Nosotros... ¿Se asume alguna autocrítica ahí o se va a realizar algún cambio para restablecer esa confianza? Todos los protocolos y los sistemas y los procedimientos obviamente que se pueden revisar. Aquí se trata
Dicho sea de paso, que- porque hay una crítica política bien potente del presidente republicano Arturo Esquella al subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Les pide explicaciones, de hecho. Le pide explicaciones por la situación que está viviendo Rodríguez hoy día. Bueno, es que yo creo, mire, yo entiendo perfectamente las situaciones humanas que esto generan. ¿Ah? Yo personalmente tuve que conversar con el ex subsecretario y yo también soy padre de familia y cuando lo miraba a él yo tengo hijos de la misma edad. Entonces es una situación muy compleja para él y también para quien tiene que conversar con Es él. compleja en también una en lo situación político. ¿Usted adversa. asume que se enreda la voluntad de mostrarse ante la ciudadanía transparente, proactivo frente a un caso de positivo de droga? Mira, es que si vamos al revés, ¿ah? ¿Qué hubiese pasado? Que ante la información que tenemos nosotros, en función de un proceso con un laboratorio en el cual se establecieron las normas técnicas, en función de instructivos de la Contraloría, que tiene como marco de referencia el artículo 110 de la ley de reajuste, y nosotros no hubiéramos tomado esa decisión política que legítimamente puede ser cuestionada por algunos y avalada por otros, y por alguna circunstancia, a través de los medios de comunicación se sigue un proceso de investigación y dice, mire, la verdadera razón es que aquí existe un informe que el gobierno, ¿no es cierto?, no ha comunicado, no ha hecho público, no tomó una decisión. Absolutamente de Imagínense acuerdo. en qué situación estaríamos hoy día como gobierno. El punto ahora es que estamos en otra situación, con un ex subsecretario cuestionando los resultados, defendiendo su honra porque dice que nunca ha consumido cocaína, con un ex Seremi que sale por las mismas razones con el mismo laboratorio. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué se hace ahora en este escenario para restablecer la transparencia y la confianza en el proceso? Primero, el caso del ex Seremi, él se hizo la muestra y la contramuestra en el mismo laboratorio y ambos resultados fueron positivos. Después se hace él una muestra en un tercer laboratorio. Nosotros tenemos que responder y tomar decisiones en función, ¿cierto?, del laboratorio que fue escogido para esta finalidad y al cual nos sometimos todos. Por lo tanto, respecto a los procesos futuros, que yo creo que es sumamente importante, todas estas normas que están en la ley son normas transitorias e iniciativas parlamentarias. Entonces, uno puede decir, cada año, ¿cierto?, en la ley de reajuste o en la ley de presupuesto, según sean los tiempos, los parlamentarios libremente pueden establecer glosas de estas características que se transforman en ley por un año y que obligan a terceros a realizarse este examen. Y no se define nada más. Por ejemplo, en la glosa de la ley de presupuesto dice que hay que hacerse el examen, pero no dice ni cómo, ni dónde, ni cuándo. La del 110 es un poquito más precisa, establece la autoridad y establece al menos 2 veces al año y que sea un test de Y pelo. para eso es la reforma constitucional que anuncia el Entonces, por presidente. eso, nosotros ingresamos una reforma constitucional que es un paraguas, ¿cierto?, que claramente manifiesta la disposición que si alguien es determinado que consumidor de droga no puede ejercer Ministro. la continuidad de su cargo. Muy y cortito. después de eso, lo que viene es de que la legislación que acompañe esa reforma constitucional establezca los protocolos, los procedimientos, las características de los laboratorios y, en definitiva, ¿cierto?, se tomen los resguardos y se dé garantías Lo y que certeza a todos. Lo que hizo Esquella de pedirle al subsecretario Pavés que ofrezca disculpas públicas en un chat donde hay cerca de 200 personas, ¿corresponde o no corresponde? A ver, mire, yo siento que en situaciones complejas la solidaridad humana por compromisos de conocimiento, de amistad, siempre va a estar presente, pero uno en la vida y tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar. O sea, hay que separar los afectos de las decisiones, porque cuando uno empieza a confundir los afectos con las decisiones políticas, los errores pueden ser manifiestos. Entonces, yo lo entiendo desde el punto de vista humano, pero acá el subsecretario Pavés lo que ha hecho es tomar como referencia un marco que está en una ley, tomar los instructivos de la Contraloría. Sobre eso, y avalado el organismo de Senda, se establecen los términos de referencia y se hace una licitación. Por lo tanto, no se puede terminar castigando o no se puede terminar exigiéndole al subsecretario disculpas cuando él está cumpliendo con un procedimiento que la ley estableció,
de acuerdo a todos los protocolos y lo sigue rigurosamente. Otra cosa es que existe una discrepancia, una desconfianza respecto a un resultado por el laboratorio, que es otro tema. Ministro, estamos absolutamente sobre el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por algo que ha ocurrido en las últimas horas y que incluso ha comentado anoche en sus redes sociales el propio presidente Kast. Me refiero al ex oficial de Carabineros, Claudio Crespo. El presidente ha dicho que la justicia ha hablado en el caso y lo ha hecho fuerte y claro. Ha sido exonerado de todos los cargos. Se confirma que actuó en legítima defensa. Hay quienes se preguntan qué va a pasar con otros casos similares a estos, donde se ha planteado indulto para aquellas personas que hoy día están enfrentando a la justicia por situaciones de vulneración a los derechos humanos en el marco del estallido social. Bueno, el tema de los indultos es una gracia presidencial que está establecida en la Constitución y las leyes. Toda persona que quiera hacer uso de este beneficio tiene el legítimo derecho a plantearlo, lo hace a través del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia evalúa todos los antecedentes y cuando se tenga una definición con informes del Ministerio de Justicia, el presidente tomará su decisión, pero cada caso se analiza en su mérito. ¿El camino no es el camino de los tribunales única y exclusivamente? Ocurre con Crespo, en definitiva. Bueno, el caso que usted señala claramente se dio por los tribunales de justicia, pero hemos conocido en la historia del gobierno reciente que hay situaciones que define la justicia y hay situaciones que ha definido el expresidente Boric con muchos indultos, ¿no es cierto?, al margen de los procesos que se llevan. Se criticó en su momento lo de Boric y así todo se va a volver a repetir, digamos. Mire, es una facultad presidencial. Y lo importante es una facultad presidencial, pero es además un compromiso de campaña. Pero las facultades presidenciales se utilizan siempre con un profundo sentido de responsabilidad y de justicia. Y en la medida que esos dos elementos estén presentes, en su oportunidad se tomarán las decisiones que correspondan. Ministro del Interior, Secretario General de Gobierno, Claudio Alvarado, gracias por todos estos minutos en Radio ADN. Gracias Paulo, ministro. Gracias Mauricio. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.